charla de contextualización de la tarea en el entrenamiento de las arqueras. Hay varios entrenadores que tienen experiencia en arqueras, así que, como siempre, esperamos que esto fomente el intercambio. Está Pablito Cáceres, está Ale Gómez, así que, bueno, esperamos aportar lo nuestro y recibir el intercambio. Lean ya nos presentó. Yo les hago un resumen un poquito de la experiencia que tenemos, que creo que nos sirve para darle un poco de marco a la charla. En mi caso, además de estar en el CEFARC, durante 5 años estuve en el fútbol de AFA, en el femenino, de Estudiantes de La Plata, mayormente durante la la última etapa del fútbol amateur y el último año con el fútbol semiprofesional. Y bueno, en esa última etapa se unió Ramiro Blanco, así que estábamos juntos en el CEFARC y en Estudiantes, que estuvo hasta hace poquito, que hubo un cambio de cuerpo técnico, ahora está trabajando con juveniles en Estudiantes. Como dijo Lean, Pablo es un arquero que entrenó mucho con nosotros, y en una oportunidad que como medio nos hicimos referentes en la zona para los equipos de la liga, para buscar ofrecer o dar nombres de entrenadores de arqueras, y en muchos casos recurrimos a arqueros que entiendan un poco la forma de trabajar nuestra, que tengan experiencia con nosotros, y en el caso de Pablo, bueno, fue uno de los primeros que propusimos, porque además de eso conocemos de su calidad como persona, que para nosotros es uno de los valores más importantes. Y finalmente Day Enríquez, que fue arquera tanto en torneos de amigos y amigas y en la Liga Amateur Platense, viviendo la transición que sufrió la Liga en los últimos años, desde pasar al fútbol en cancha de 7 a cancha de 11, y después con una experiencia, un pasaje ahí en el fútbol de Estudiantes, cuando todavía el fútbol era amateur. Y en esta charla voy a arrancar yo haciendo una presentación, un poco una síntesis de cómo fue mutando, cómo fue evolucionando nuestra forma de pensar en el entrenamiento femenino en estos años, desde que iniciamos en el CEFARC, qué transformación sufrió nuestra forma de pensar. Y para aquellos que no estuvieron también antes en las charlas, un poquito resumir un poquito lo que veníamos hablando, 2 o 3 puntos de lo que veníamos hablando de contextualización, para darle un poco de marco mejor a esta charla. Y bueno, después Ramiro va a hablar particularmente de la contextualización, o la forma que él entrenaba de manera contextualizada, sobre todo en la última parte en Estudiantes. Luego Pablo va a hablar sobre cómo hacemos los ejercicios, perdón, antes de Ramiro va a hablar Pablo, justamente sobre cómo contextualizamos los entrenamientos en el CEFARC, luego Ramiro, y finalmente Day va a tratar, para mí, el tema más importante de todo esto, que es lo que se viene a futuro. O sea, todo esto no va a crecer realmente si no apuntamos a las etapas tempranas, que es lo que va a presentar Day, hablando de la contextualización del entrenamiento. Entonces, ya paso a las próximas diapositivas. Algunas las he mostrado en otras charlas, quizás les resulten familiares. Nosotros en el CEFARC iniciamos el grupo de entrenamiento de arqueras en el 2014, pero como un grupo exclusivamente de arqueras. Esto es todo un proceso de aprendizaje de nuestra parte también. O sea, por eso en un principio decidimos que fuese un grupo dirigido exclusivamente a arqueras. Y lo que nos propusimos como objetivos fueron, primero que nada, entrenar arqueras como lo hacemos con los varones de todas edades y niveles, desde el recreacional hasta la competencia más alta que se anime a venir a entrenar con nosotros. Para eso, para tratar con esas diversidades, tuvimos de realidades, nos planteábamos identificar claramente las necesidades de las arqueras, tanto a un nivel general, que necesitan las arqueras, por sus diferencias físicas y de formación con respecto a los varones, porque todavía existen, por lo menos las de formación todavía existen,
Y en ese proceso de aprendizaje también, para hacer esto, para identificar estas necesidades, hacemos el mismo tipo de evaluación que hacemos para los arqueros, o sea, tratar de reconocer rápidamente qué habilidades técnicas ya traen las arqueras, muchas o pocas o ninguna, las capacidades físicas y un poco el historial deportivo, que a veces ese historial deportivo es bastante corto, en algunos casos es más largo, en muchos casos es completamente inespecífico y en otros casos es completamente inexistente. Pero eso nos da una pauta de cómo podemos entrenar y hasta dónde podemos llegar. Y en ese proceso de aprendizaje también nos planteábamos evaluar la inclusión en entrenamiento mixto, algo que hoy parece muy claro y normal, pero en ese momento estábamos nosotros, desde el lugar de entrenadores del CEFAR, varones que estábamos en el CEFAR, era una cosa que teníamos que aprender y nos planteábamos como un desafío para nosotros mismos. Y finalmente, formar entrenadoras de arqueras y arqueros. De a poco fuimos cumpliendo todos esos objetivos, los seguimos cumpliendo, seguimos trabajando en ellas. Las distintas realidades que encontramos en el CEFAR pasaron desde, como decía, desde arqueras que jugaban o juegan recreacionalmente con grupos de amigos y amigas en fútbol 5. Muchas arqueras de la Liga Amateur Platense han pasado por el CEFAR de manera por más tiempo, menos tiempo, de manera medianamente regular o irregular, pero muchas arqueras del fútbol amateur han pasado. Y muchas arqueras de la región que juegan en los equipos de AFA, en primera y hasta profesionalmente juegan o han jugado, han pasado también por el CEFAR. O sea, un poco entre toda la experiencia que tenemos, que les relataba anteriormente, que tuvimos cada uno de nosotros en el fútbol femenino, más lo que vivimos en el CEFAR, creo que nos da un poco una imagen bastante completa de lo que son las distintas realidades del fútbol femenino, sobre todo en la región, ¿no? En lo que más nos toca vivir. Así que vamos a enfocar fundamentalmente en la charla en el CEFAR y en el fútbol de AFA, pero las etapas de fútbol amateur también están involucradas y las podemos charlar en el intercambio posterior. También como objetivo estaba lo de la inclusión de las arqueras en grupos mixtos, y bueno, eso lo fuimos trabajando con un poco de prueba y error. Ahora tenemos una idea de que el grupo en el que mejor se acomodan la generalidad de las arqueras es con el grupo de juveniles. Después, circunstancialmente, se puede entrenar en determinados momentos con el grupo de adultos, depende de la arquera, depende de un montón de cosas, pero digamos, como el parámetro más general es eso. Y finalmente, también estamos cumpliendo con el rol con el objetivo de incorporar o ir formando entrenadoras de arqueras. En este caso, Dai fue la primera que se incorporó y es parte de esta charla. En el 2015 a mí me convocaron para entrenar como entrenador de arqueras en Estudiantes, que es un equipo que está en primera división de AFA, pero en ese momento el fútbol de AFA era bastante diferente del actual, era un fútbol amateur, y tenía bastantes características de fútbol amateur, excepto 4 equipos que aún hoy siguen siendo los más fuertes, que tenían una muy buena estructura. Yo diría que la generalidad de los otros equipos, un poco más, un poco menos, no tenían esa estructura. Muchos equipos entrenaban de manera muy irregular, no siempre en campos formales de juego, a veces en espacios bastante reducidos o directamente no eran campos de juego. La regularidad del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento era bastante baja, y la regularidad de la asistencia de las jugadoras en general al entrenamiento también era baja, y la experiencia previa de las jugadoras en general, incluyendo las arqueras, solía ser bastante limitada. Y la figura, por supuesto, la figura del entrenador de arqueros era una rareza. Yo por mucho tiempo creo que el único que estaba medianamente regularmente con un equipo durante todo el año. La mayoría de los casos las arqueras por ahí entrenaban alguna vez con un entrenador de juveniles o alguna cosa por el estilo. Pero bueno, al menos era una figura poco conocida o poco frecuente.
Después de, más allá de yo conocer a Leticia, que era una arquera que ya estaba entrenando con nosotros en el CEFARC, después de empezar a interactuar con las arqueras que había en ese momento estudiantes y ver un poco la realidad del fútbol de AFA, empezar a meterme un poco en los partidos, hice un diagnóstico y a partir de ese diagnóstico lo que decidí era que la forma de entrenar, y esto lo he presentado en otras charlas, tenía que apuntar fundamentalmente a minimizar los errores no forzados, fundamentalmente, justamente, trabajando la técnica, o sea, buscando la eficacia para que resolvieran todo lo que estuviese especialmente a su alcance directo. No me preocupaba tanto que intentaran sacar la pelota que va al ángulo, me parecía que había un montón de situaciones de gol que estaban producidas por errores del arquero o por no manejar lo más cercano, en muchos casos. No solo la de estudiante, en el caso por ahí de Leticia tenía superado bastantes cosas, pero era una realidad general de las arqueras. Entonces apunté fundamentalmente a eso, sobre todo trabajando con la técnica. Y yo creo que entiendo que esto está un poco enmarcado en lo que nuestro amigo y colega Coco Mávila presenta como la tecnificación tardía, que tiene que ver con esto justamente de trabajar con arqueros, y en este caso con arqueras que no han tenido una formación específica y deben incorporar estos patrones técnicos en etapas ya de adultas o de juveniles tardías. Así que creo que en eso estábamos muy alineados en el pensamiento con Coco, como lo mencionó la semana pasada. Pero además, esto está enmarcado en un aspecto filosófico del CEFARC, que es la utilización de la técnica, como presentó Leandro en esa nota, la utilización de la técnica como una herramienta para resolución del juego. Entonces, en ese momento buscábamos, y tanto en estudiantes como en el CEFARC, fundamentalmente la optimización de la técnica a través de la evolución de 3 parámetros: la eficacia, la eficiencia y la estabilidad de los gestos técnicos. La eficacia implica, bueno, que el parámetro ese nos sirve para resolver la situación de juego, el gesto técnico para resolver. La eficiencia, hacerlo de una manera con un ahorro de energía, como hemos hablado en otras oportunidades durante esta capacitación. Y finalmente la estabilidad, que implica el entrenamiento para lograr que ese gesto técnico quede incorporado como un patrón motor dentro del acervo motriz de la arquera, de manera tal que lo pueda utilizar sin tener que hacer una intelectualización previa del acto. O sea, que pueda actuar, como se dice normalmente, por instinto. Pero esto que estamos planteando de la optimización de la técnica y la utilización de la técnica como herramienta de resolución de juego persiste. O sea, más allá de todo lo que estamos hablando nosotros de la contextualización, esto no se abandona. Lo que estamos cambiando son las proporciones en el trabajo, pero seguimos insistiendo en que la técnica es la herramienta, debe ser una herramienta no abandonada en la resolución del juego. Y por lo tanto, debe ser un parámetro importante en el entrenamiento. Pasando a lo que es la alta competencia, que de hecho a la larga siempre termina siendo el espejo sobre todo lo que todos los demás se termina reflejando, y al que a todo el objetivo al que un deportista debería, o bueno, normalmente un deportista apunta. La profesionalización, para aquellos que no están al tanto, la profesionalización del fútbol femenino en Argentina llegó en agosto del 2019. En realidad es una semi-profesionalización, no todos los equipos tienen a todas las jugadoras profesionalizadas, hay un cupo mínimo que debe estar profesionalizado, pero eso trajo de cualquier manera varios cambios. Por un lado, empezaron a aparecer más cuerpos técnicos con profesionales experimentados. La figura del entrenador de arqueras o entrenadora de arqueras ya se naturalizó, como antes era virtualmente inexistente, y aumentó la frecuencia y la regularidad de los entrenamientos. Por supuesto, hay una mayor selección de jugadoras. Ahora hay jugadoras que antes desistían de jugar porque tenían necesidades económicas, ahora se pueden dedicar a esto, por lo menos de manera parcial. Entonces hay una mayor oferta de jugadoras y la selección es mucho más, el filtro es mucho más cerrado, entonces llegan mejores jugadoras.
Todo esto, por supuesto, derivó en un incremento del nivel de competencia y, por supuesto, nos implica nuevos desafíos, tanto a las arqueras como a los entrenadores, que somos los que tenemos que trabajar para que a las arqueras les vaya bien. En algunas notas que he ido publicando, que hemos ido publicando en la página del CEFARC, tratamos de identificar algunos de estos desafíos, y estos son los que esto es una síntesis un poco de lo que nosotros proponemos en esas notas, y habrá otros, pero primero que nada creo que está identificar claramente las fortalezas y debilidades de las arqueras, saber en la materia prima con la cual estamos entrenando. Y de esa manera planificar nuestros entrenamientos combinando tanto objetivos inmediatos de competencia con objetivos a mediano y largo plazo, porque no debemos ignorar que aún en el fútbol profesional el entrenamiento retiene un carácter formativo. Y por supuesto, siempre menciono también no repetir estrictamente los modelos del fútbol profesional masculino, porque en el fútbol profesional masculino estamos trabajando, o se trabaja, con arqueros que tienen un biotipo diferente, que tienen otras capacidades físicas distintas de la mayoría de las arqueras, y que tienen otro historial, tienen otra experiencia de juego. Entonces, si bien hay muchas cosas que funcionan, hay otras que no funcionan. Y además, como desafío, me planteaba, y yo proponía plantearnos, ahora está un poquito más naturalizado, pero fundamentalmente interactuar con los directores técnicos. Por un lado, para hacerle entender o reforzar, si ya lo sabían, que muchas arqueras no han tenido esa formación específica equivalente a la de los arqueros. Entonces, la aplicación de los modelos de juego a veces no puede ser completamente lineal. Que consideren cuáles son sus capacidades físicas y técnicas, porque si no vemos arqueras fallar porque les están pidiendo cosas que están más allá de su capacidad, y aún hoy está pasando. Y otra cosa que proponíamos era trabajar con los directores técnicos para plantear ejercicios situacionales con el equipo en el marco de un entrenamiento global que impliquen una intervención frecuente de las arqueras. O cuando hacemos fútbol formal, la cuenta que tenemos nosotros es que determinadas situaciones de juego que nosotros quisiéramos entrenar como entrenadores ocurren 1, 2, 3, 4 quizás, o ninguna vez a lo largo de un entrenamiento formal de 40 minutos. Entonces, ahí es muy improbable que la arquera alcance a ganar esa experiencia que tenemos que hacerle recuperar o ganar por no haberla tenido previamente. Entonces, plantear algún tipo de ejercicios situacionales en espacios un poco más reducidos y forzar a que la situación que queremos entrenar se repita muchas veces en un solo entrenamiento. Bueno, alguien está... Bien, sí. Te iba a decir, Sergio, si querés, deja un segundo de compartir y volvé a compartir, porque se ve que alguien por ahí toca el celular y marca. Y te voy a hacer una pregunta, Vale. simplemente para que ustedes... Yo sé que un montón de preguntas van a ir apareciendo en la charla. Yo te la digo y ustedes ven si lo dicen, lo responden más adelante, porque va a ir apareciendo seguramente. Y nos pregunta Jorge Chocobar, ¿cómo se puede trabajar para suplir la falta de altura? Algo que hemos hablado muchas veces en las arqueras, porque obviamente tiene la oportunidad de ver en la segunda división de AFA y la mayoría de los equipos, las arqueras no superan el 1,75 m. Esto es un debate que he escuchado y he participado en varias charlas. Pero bueno, ¿de qué forma poder después suplir? Lo dejo ahí como una pregunta Sí, para que se... yo lo hablaría al final. Básicamente Claro, pasa por el tema en la forma de contextualizar el entrenamiento. Creo que totalmente. ahora una de las cosas que vamos a ver nos va a empezar a dar una pauta de hacia dónde iríamos. Pero sí, lo charlamos, me Excelente. Lo parece. charlamos, bueno, pero no te quería dejar porque yo les dije que todos aquellos que quieran vayan preguntando, entonces para Sí, que sí. lo Sí, pueden de hecho hacer. iba a hacer una pausa después para ver si querían que habláramos de algo de esto antes de hacer el pase, pero sí, Excelente. lo vamos tomando en cuenta. Dale, yo les voy Entonces, pasando lo que hay. entonces, a ver. Acá quiero hacer apuntar un poco a las características que vemos nosotros, que nosotros identificamos de la alta competencia, lo que está pasando hoy. Primero que nada,
estamos de acuerdo, los que estamos presentando esta charla y lo que charlamos en el CEFAR, que la transformación del fútbol femenino está ocurriendo rápidamente. Y esto me encargo de marcarlo porque yo, habiendo estado tanto tiempo, entiendo que las mismas protagonistas no lo perciben eso. O sea, piensan en la ansiedad de lograr los objetivos de la transformación del fútbol femenino, piensan que no está pasando tan rápido, pero sí está pasando muy rápido, y las arqueras, para mi gusto, lo están pagando de alguna manera, y eso es lo que vamos a ver un poco ahora. ¿Por qué está pasando eso? Hoy, en función de lo que veníamos diciendo antes, hay mejores jugadoras en todas las líneas. Las jugadoras están en mejor forma física, y un cambio rotundo lo vimos al reinicio de las actividades el año pasado, después de la larga cuarentena, que hubo una muy larga pretemporada, y hubo un cambio físico bastante importante en la mayoría de las jugadoras. Como consecuencia, el fútbol se está haciendo mucho más fuerte y mucho más rápido. Entonces las arqueras hoy deben enfrentar a atacantes más rápidas, más potentes y más capaces, por toda esta selección y por todas estas cuestiones físicas. Obviamente los esquemas tácticos se han refinado de la mano de esto y de la mano de incorporación de nuevos cuerpos técnicos. El juego se ha hecho mucho más táctico, preciso y rápido, y en ese contexto las arqueras hoy están mucho más involucradas tanto en el juego colectivo, ofensivo y defensivo, con equipos más cortos en general. Entonces deben manejar las transiciones, siempre tuvieron que manejar, pero hoy más que nunca, por los esquemas tácticos, y deben desplazarse en espacios mucho más grandes en el campo de juego. Y de hecho, el último fin de semana, o el fin de semana anterior, vi un partido donde una arquera realmente lo sufrió esto. Entonces, en este contexto, la pregunta es, ¿cómo resuelven las arqueras? ¿Alcanza con lo que venía proponiendo anteriormente sobre la optimización de la técnica como forma de trabajar los entrenadores de arqueros y manejar los espacios cercanos al arco? Bueno, acá les vamos a mostrar un video de una arquera que nos está acompañando hoy, Nicole Durso, que ha entrenado en CEFARC y que ha tenido, y que está buscando su espacio en los equipos de primera división. Y lo menciono porque nosotros acá vamos a ver una serie de acciones en las cuales resuelve exitosamente y en otras en las cuales no resuelve exitosamente. Y le tenemos que agradecer a ella por darnos esta oportunidad de mostrar acciones en las cuales no resuelve exitosamente, porque el objetivo nuestro no es poner en evidencia a nadie, sino mostrar algo que entiendo que es bastante común en todo el fútbol actual, por lo menos en las ligas nuestras. Y que yo sé que las arqueras no nos comentan, esto es nuestro principal problema en este momento, y lo vemos en muchos equipos, incluso en los equipos mejor armados, pero en los equipos mejor armados, en general, la arquera está más protegida por un esquema con una mayor capacidad defensiva que en los otros equipos. Entonces, vamos a ver ese video. Como les decía, iniciamos, acá hay una pérdida de la defensora, y acá hay una buena solución por parte de Nicole, otra jugada en la cual resuelve bien, y ahora vamos a ver jugadas donde ya no resuelve también. Entendemos que en estas situaciones, situaciones anteriores eran de pelotas bastante frontales, donde se resuelve un poco mejor. Cuando las pelotas van a los costados, la jugada va al costado, suele haber mucha más complicación, porque entra a tallar otra dimensión del juego, ya no tan vertical, más lateral. Y, por ejemplo, entendemos que en esta posición, en esta circunstancia, ella está adoptando una posición que no es la que más requiere la jugada, porque en función de irse siguiendo a la pelota, no hay un disparo, no hay una posibilidad de disparo inmediato o remate inmediato hacia el arco, y quizás podría haber tenido una posición más conservadora, y que vemos que finalmente, cuando se produce el centro, no hay un buen cierre del arco. Y acá otra jugada en la cual, después de una jugada lateral, otra vez queda desubicada, pierde la bisectriz, abandonando mucho la defensa del segundo palo,
más allá de las cuestiones que tienen que ver con la defensa. Entonces, insisto, acá hay un video, es un partido donde determina, hay un esquema defensivo bastante permisivo, y la arquera, después de varias, porque hubo más atajadas, termina quedando expuesta con muchas de estas situaciones, con sus propios aspectos a trabajar, ¿no es cierto?, que son los que tenemos que atender nosotros como entrenadores. Y yo creo que acá lo que está fallando no es tanto la técnica, sino la parte más contextual del juego. Entender que el juego, como lo ha dicho Leandro en otras charlas, es un deporte de situaciones en el que reina la incertidumbre, y cada toma de decisión está condicionada por el entorno. Entonces eso no lo solucionamos con un entrenamiento completamente analítico. ¿Cómo entendemos que podemos, obviamente la optimización de la técnica no alcanza hoy? Lo que estamos apuntando es a un concepto más integrador, que también lo presentamos en una nota con Leandro, que es la optimización del rendimiento deportivo, que incluye, además de los componentes físicos, de la optimización de la técnica, otra serie de componentes que tienen relación con esto que mencionaba en la diapositiva anterior, que son componentes físicos, mentales, tácticos, situacionales y del entorno. Y la forma que nosotros encontramos en este momento para aproximarnos a este tipo de entrenamiento, buscando la optimización del rendimiento deportivo, es a través de la contextualización de la tarea, que es el tema de esta capacitación. Entonces, yo voy cerrando mi parte, para aquellos sobre todo que no han estado en charlas anteriores. Si hay un entrenamiento que es contextualizado, si estamos tendiendo a un entrenamiento contextualizado, quiere decir que hay un entrenamiento que no es contextualizado. Y acá les vamos a mostrar un video que generamos específicamente para esta capacitación, para esta charla, en la cual la arquera está ejecutando una serie de acciones encadenadas que no tienen una relación causal entre ellas. Quiere decir que ninguna de ellas se hace en función de lo que ocurrió anteriormente, ni promueve u obliga a hacer la que sigue. No decimos que esté mal, se puede hacer de acuerdo al concepto que cada uno tenga del entrenamiento, pero claramente no está enfocado a esto que estamos planteando en la capacitación. Entonces les muestro el video. Acá vemos, inicia con un salto, una chique al arco lateral, cierra el arco central y vuelve a rechazar una pelota hacia afuera. O sea, hay una serie de acciones encadenadas, pero ninguna justifica la anterior ni promueve la siguiente. Lo mismo acá, después de un remate central, un rechazo hacia afuera y vuelve a posicionamiento central. Eso es lo que entendemos que es un entrenamiento que no está contextualizado. Entonces, en función de todo esto, en función de lo que hemos venido charlando en presentaciones anteriores, particularmente de la charla, si recuerdan, la charla de Hernán sobre psicología, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué tipo de bloque de información crea la arquera con un trabajo de este tipo? Más allá de que el bloque, como mencionó Hernán, los bloques de información, la formación del bloque de información puede ser casi instantánea y puede ser muy efímera la duración del bloque de información. Entendemos que en este tipo de bloque de información lo que le permite resolver a la arquera es la situación de entrenamiento, porque ya sabe que después de un rechazo hacia afuera, hacia el lateral, va a tener que ir a buscar una pelota central. Pero eso no es lo que ocurre normalmente en el juego. Entonces lo que estamos buscando es que los bloques de información que la arquera vaya generando se vayan acumulando de manera tal de que puedan servirle para la resolución en el juego. Entonces, yo acá, si alguien quiere preguntar algo ahora, si no, ya con esta diapositiva que les muestra un poco las distintas realidades de las arqueras que hemos entrenado en CEFAR, desde niñas hasta adultas, con distintas capacidades, bueno, es lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y si no, ya le paso a Pablo, Lean. Dale, sí, no tenemos ninguna pregunta por ahora, me parece que va todo clarísimo, Sergio, así que si querés generamos el intercambio al final mientras no haya preguntas. Entonces le pasamos a Pablo para que nos cuente cómo estamos trabajando la contextualización en el CEFAR.
Bueno, buenas noches a todos, un placer tenerlos. Vamos a charlar un poquito de qué modo utilizamos la contextualización en el CEFAR. Nosotros lo que proponemos principalmente, en la medida de lo posible, una de las maneras que encontramos es contextualizar el entorno, ¿sí? O sea, ofrecer espacios lo más cercanos posibles a los reales. Esto dentro de la medida de lo posible. Puede estar la posibilidad de tener un mediocampo y un espacio para desarrollar área grande, área chica, o no. En el caso de que no exista esa posibilidad, que en el fútbol femenino se ve bastante, lo que proponemos es marcar puntos de referencia. Por ejemplo, en la línea de fondo del arco, un área chica, el punto del penal, ¿sí? Para que la arquera tenga un entorno donde pueda referenciar. Acá vamos a ver un video, por favor, Sergio, donde, de acuerdo a nuestras posibilidades, con el espacio que tenemos en el CEFAC, podemos desarrollar un área chica y un área grande con las medidas reglamentarias. ¿Sí? Estamos armando acá el espacio para un entrenamiento donde vamos a establecer las medidas como son realmente en una cancha del área chica y el área grande. Bien, vamos a ver siguiente video, si podés, por favor. Una vez contextualizado el espacio que vamos a utilizar para el entrenamiento, podemos elaborar otras maneras de contextualización. La que voy a explicar ahora es contextualización de la aplicación de gestos técnicos y acciones encadenadas pautadas, ¿sí? Vamos a ver un ejercicio donde, ahí poné play por favor en el anterior. Bien, en este ejercicio vemos a la arquera que va a trabajar una acción encadenada donde hay una reincorporación a una segunda pelota. ¿Dónde vemos la contextualización acá? El sentido de este entrenamiento es, ¿hay un rechazo hacia un sector? Bien. Hacia ese sector vamos a trabajar una segunda pelota para un 1 versus 1 y un enfrentamiento. Si la arquera tomara el balón y no diera rebote, el ejercicio termina ahí. ¿Sí? Finaliza. El sentido es que sea parecido a lo que ocurre realmente. El rechazo va hacia un sector, la arquera reposiciona y va a un 1 versus 1. Nunca dejamos de observar los gestos y la parte técnica, pero podemos observar varias cuestiones. Sin embargo, el énfasis lo vamos a aplicar en el objetivo que decidimos. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio? La reequilibración y la reincorporación de la arquera para ir a esa jugada que requiere enfrentamiento en un 1 versus 1 a causa de un rechazo. Bien, vamos a mostrar otra forma, ¿sí? Otra manera que podemos aplicar la contextualización. En este ejercicio, por ejemplo, vamos a ver una acción más compleja, ¿sí? Acción encadenada, compleja, diversa. La arquera va a estar desplazándose siguiendo un balón que está fuera del área, con un profesor que hace de pivot. Entonces, vamos a darle play y vamos a ir mostrando las diferentes situaciones. Sigue el balón, va reposicionándose, se va posicionando. En algún momento recibe el arquero, achica y se produce un 1 versus 1. Entonces ya vimos posicionamientos, reposicionamientos, hay una chica, recupera el arco porque la jugada no sigue el curso, hasta que por ahí hay una pelota filtrada y se produce un 1 versus 1. Lo vamos a ver una vez más. ¿Sí? Achica y sale a cortar una pelota. Podemos arrancar del principio. Ahí está. Posiciona, reposiciona, va siguiendo el balón. Se produce una chique, recupera el arco. Ahí va completo. Ahí va. ¿Sí? Ahí va reposicionando. Achica, si es necesario. Ahí se produce el 1 versus 1. Decide, resuelve. En base a lo que pasa que ella no sabe lo que va a ocurrir. El pivot puede volver hacia atrás. Entonces recupera el arco. Y ahí va moviéndose hasta que una pelota filtrada lo obliga a salir y enfrentar en un 1 versus 1 para anticipar la pelota o quedar mano a mano y achicar. Bien. Ahora vamos a ir a otro video que es muy interesante. Esto fue una jornada que hicimos en el verano, propuesta de Sergio y de Leandro, que notaban ciertas cuestiones, en general en el fútbol, pero que veíamos básicamente en el fútbol femenino,
y se armó esta jornada muy interesante para el fútbol femenino de la región, donde intentamos mostrar ejercicios contextualizados para también que las arqueras entiendan ciertos momentos o qué hacer en cada situación con un sentido. Vamos a ver esta jugada donde tras la pérdida de un balón se tiene que producir una recuperación del arco. Hay una arquera que tiene formación bastante amplia, que tiene experiencia y que por ahí no está relacionada esa experiencia con la metodología que proponemos. Y está justamente acompañada por Leandro. Vamos a ver cómo intenta recuperar el arco entre la pérdida de un balón y una pelota que va hacia el lateral. Ahí, cuando quiera Sergio. Fíjense la parábola de la arquera y el recorrido de Leandro. Leandro hace un recorrido lineal hacia la recuperación del arco, entendiendo que la jugada va hacia el fondo y hacia el lateral, y eso implica que tenga que tener una posición más conservadora o que requiera que esté posicionado ahí. Pero miren qué interesante el movimiento de esta arquera, y si recordamos lo que hace unos instantes nos mostró Sergio en el video donde Nicole iba sobre el primer palo en una jugada que estaba bastante alejada del arco, cómo notamos esa acción constantemente repetida en ese afán de cubrir el primer palo antes que nada, cuando la jugada por ahí no requiere que estemos posicionados ahí, no trae un peligro, no ofrece una posibilidad de centro atrás o de una chique, ¿sí? La pelota es lejana. La arquera percibe que no es correcta su posición y termina regresando, pero fíjense una vez más, si podés, Sergio, te molesto, la diferencia de recorridos de Andro. Vuelve lineal, recupera el arco y ella primero tiene esa intención de ir al palo. Acá vamos a ver otra arquera que no tiene esa experiencia, sin embargo, se formó y entrenó mucho con nosotros. Y ya hace una recuperación más lineal del arco, si bien podemos ver algunas cuestiones para corregir, pero fíjense que rápidamente ya recuperó la posición y ya está bien posicionada para el remate. ¿Sí? Pelota al fondo, se perdió el balón, recupera el arco, ya reposicionó, ya se ubicó y ya quedó bien perfilada en la bisectriz para el remate y termina desviando la pelota hacia el costado. ¿Sí? Se posiciona el remate. Estas cuestiones que se trabajan y que fuimos notando, pero cómo se van incorporando por esto que decía Sergio de esa formación que se va teniendo, pero que es escasa en el fútbol femenino. Les voy a dar parte a Ramiro Blanco, que es ex entrenador de la primera división de fútbol femenino de Estudiantes de La Plata, que nos va a mostrar cómo se trabaja la conceptualización en un equipo de primera división de fútbol femenino. Bueno, Pablo, gracias, perdón, Pablo. Rami, Sí, Leo. Sí, métele. ¿me escuchan? No quiero cortarlos, pero me parece que ya antes de cuando terminó Sergio quería decir algo y ahora lo refuerza Pablo, algo que me está sucediendo viendo esto, ¿no? Sí. Creo que las últimas dos cosas que siento viendo la charla de ustedes y lo que están expresando, que estas dos últimas cosas que mostraron, lo que mostró Sergio y lo que mostraste vos, es clave en lo que hay que buscar, porque yo estoy relacionando, viendo todas estas situaciones, por un lado, la aplicación en el entrenamiento, como vos, Sergio, mostraste bien, de una acción encadenada a otra, ¿sí? Que eso tiene que ver con la metodología, y por otro lado estoy viendo que también cómo relaciono la situación de juego con mi comportamiento también en función de esa experiencia o falta de experiencia que vos hablabas. Entonces son las dos cuestiones que hay que intentar a través del entrenamiento, creo, suplir de alguna forma hasta que lleguemos a lo que seguramente va a charlar en el final, que va a hablar, bueno, yo la charla ya vi, pero no importa, que va a hablar Dai, y que tiene que ver con la formación, ¿no? Porque me parece que estas dos últimas cosas, noto como que está la clave de la charla acá y lo que va a decir Rami ahora, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, el caso de esta arquera, que tiene bastante recorrido en el fútbol amateur de acá y ha jugado en primera también, tiene muy incorporado lo que para nosotros es un vicio, digamos, desde nuestra visión, de irse con la pelota. Y eso ocurre mucho en el fútbol, ocurre en el masculino también.
pero digamos, mi problema es hoy trato de resolver el femenino. Y bueno, lo que decíamos, en el caso de la segunda arquera, ella, como tantas otras, empezó ya de adulta y acercándose con nosotros, entonces directamente está aprendiendo nuestra visión de cómo recuperar, en este caso, en esta jugada, recuperar el arco, y que tiene que ver mucho con esa pregunta que me habían hecho antes, porque si vemos en esa posición, acá esta primera pelota es una pelota mucho más abierta hacia la izquierda, es muy parecida a la jugada que habíamos mostrado en el caso del video anterior. Entonces ella se va no se ve en la cámara, no se ve en la cámara, pero la pelota iba al lateral del campo, o sea, la línea lateral. Acá en la cámara no se ve, pero era una situación que decantaba, una situación de lo que llamamos nosotros juego de... Sí, era bien ancho, era prácticamente un córner. Y justamente había otra arquera también de primera en ese entrenamiento, y la paramos porque hizo exactamente lo mismo. Y las dos lo siguieron haciendo después, porque no alcanza con una jornada para esto. O sea, son comportamientos, son esos bloques de información, no sé si son bloques de información, que ya los copiaron, los fijaron así y cuesta desestructurarlos. Y les está pasando, yo lo he hablado con ellas. Y lo que hicimos en esa jornada, cuando le tiramos esa primera pelota ya, le preguntamos, paramos el juego con la pelota en el costado y le preguntamos, ¿por qué te paraste ahí? Y siguiendo la pelota, la bisectriz. Era muy obvio para ella. Digo, ¿dónde está el córner? El córner estaba a 3 metros de ahí. ¿Y por qué en un córner dónde te pararías? Y ahí cambió la actitud de ella. Claro. Nunca lo había visto así. Pero bueno, con estas arqueras que tienen recorrido y tienen experiencia y tienen fijados estos patrones, es mucho más difícil de... Y esto, ¿qué pasaría? Bueno, ya vimos lo que pasó en el otro video. Muchas no tienen muy bien trabajado cómo recuperar, aún desde el primer palo, cómo cerrar el arco. Y ahí vamos a cuestiones técnicas y de desplazamientos y demás. Ahora, si vemos en esta otra parte del video, la segunda arquera, y esto tiene que ver con la pregunta que, para mi gusto, con la pregunta que me habían hecho antes, fíjense qué pasaría ahí. Si la arquera, en vez de venirse a cerrar al arco, si hubiese ido a cerrar la bisectriz directamente, tendría un arco superior, el arco de arriba le hubiese quedado mucho más grande. Le hubiese facilitado, que es lo que se sufre mucho, se ve mucho, al adversario, que en vez de tener que encararla, de primera podría haber pegado hacia por arriba. Con la pelota en movimiento le podría haber pegado por arriba. Entonces, en las arqueras, que en vez de medir 1,90 m y tener determinada fuerza muscular y determinada velocidad y todo lo demás, miden en el mejor de los casos 1,70 m, 1,75 m, en general los posicionamientos tienen que ser más conservadores, porque no solamente es la bisectriz que se te abre el arco, que se te abre el arco, se te empieza a abrir mucho el arco de arriba. Entonces yo recomiendo trabajar en posicionamientos un poco más conservadores, que tengan un poco más de desplazamiento lateral, pero que todavía están cubriendo el arco. Y en esta situación para mí queda bastante claro que ella controla bien. Sí, y perdón, Sergio, y a ellas mismas, como sucede con los niños que tienen estatura más baja, o los juveniles de menor edad, la primera etapa de juvenil, hay una actitud mucho más defensiva, conservadora del posicionamiento, justamente por el miedo de la altura y del arco posterior, que es lo Es que completamente razonable. Y es completamente razonable que se genere eso, es parte del contexto que estamos hablando también, y de sus Claro. características. Ahora, Bueno, si no quería sacarlo de la dinámica, perdón, pero me Pero parecía si yo a la arquera la quiero, intervenir. sí, pero creo que está bien en función de lo que venimos hablando. O sea, si yo quiero que la arquera juegue afuera del área, bueno, muchachos, no va a poder cubrir. Se va a comer cada vez que le tiren por arriba, no va a llegar. No tiene Sí, forma. salvo que tenga una característica, salvo que, a ver, puede haber una característica ya de juego funcional muy buena. Igual, de cualquier manera, ya hay una diferencia física en potencia y velocidad Claro,
que para las arqueras es mucho más grande. Claramente. Que lo Sí, vamos a ir ganando eso, a la medida que el entrenamiento sea más regular, más frecuente, y haya una mejor selección del biotipo y un mayor cuidado y todo lo demás, y bueno, vamos a llegar a arqueras de 1,75 m, 1,80 m, que se van a defender mucho mejor. Pero hoy, al acelerarse tanto el fútbol en este momento, las arqueras están expuestas, excepto que tengan un muy buen planteo defensivo, para mi perfecto. gusto, ¿no? Muy bien. Sigo. Bueno, seguimos, perdón, perdón. Entonces pasamos a lo de Ramiro. Bien, bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya lo explicó Sergio en el comienzo, yo seguí un poco con el proceso de Sergio en el fútbol femenino de Estudiantes de La Plata. Bueno, en el club tenemos la ventaja de contar con las dimensiones reales del campo de juego, y eso nos va a acercar mucho más a nuestro objetivo en el entrenamiento específico. Si quieres poner el video, Sergio. Bueno, voy a mostrar dos ejercitaciones que, bueno, van a estar orientadas al juego con los pies, que era el objetivo de esta semana. La arquera va a estar cumpliendo un rol ofensivo que tiene que ver con la iniciación del juego. Esta ejercitación es una ejercitación de juego con los pies tranquila, va a estar orientada al posicionamiento de las arqueras a la hora de recibir los pases. Vamos a tener en cuenta las referencias, el arco, el área chica, el área grande. Vamos a orientarlo a la mejora de los controles, de los pases, a la comunicación de la arquera, tanto con la voz como la comunicación gestual. Ahí pueden ver cuando va a pedir el pase, le indica con la mano a dónde quiere recibirlo. Es una ejercitación de una intensidad media, no hay presión, no recorremos largas distancias. Podemos hacer mucho hincapié en estas correcciones de posicionamiento, de precisión de los pases. Ya en la segunda ejercitación, si querés, Sergio, pasar, ya es una ejercitación de posición y saltear líneas. Vamos a generar una situación de 4 versus 2. La jugadora que está contraria más lejana se va a acercar a la jugadora libre más cercana a la arquera, y en ese momento la arquera tiene que identificar la jugadora libre y lanzar y sacar el equipo. Ahí si quiere pasar el video, Sergio. En esta ejercitación lo que vamos a hacer son utilizar jugadoras de campo para ejercer la presión. Esto nos va a acercar mucho más a la situación real del juego. Va a ser una tarea más exigente, vamos a tener que tener más velocidad en los desplazamientos, más fuerza en los pases, vamos a recorrer las distancias, va a haber un ambiente, va a estar la persona rival, va a haber mucha más comunicación de la arquera con sus compañeras, va a estar la comunicación también de las rivales a la hora de organizar la presión. Hay que jugar con la arquera, juega con la central del medio, controla, busca a la jugadora que esté con la presión más lejana. Cuando ya hay 3 marcas adentro del área, ubica y busca saltear la pelota a la jugadora libre. Un paso más a la contextualización sería ya una ejercitación que ya esté completamente la arquera integrada al entrenamiento global con sus compañeras. Bueno, y ahora le voy a dar el pase a Dai, que, bueno, como hablamos al principio, va a hablar de la contextualización del entrenamiento en edades tempranas. Bueno, ¿qué tal? Un poco darles la bienvenida a todos, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Agradecer que estén presentes. Y bueno, como primera instancia lo que queríamos era un poco mostrarles esta nota, que la pueden encontrar en la página del CEFARC, que publicamos recientemente. Y la idea de la nota es exponer o hacer un poco de énfasis en la falta de ámbitos formales de competencia para niñas, al menos en lo que es el ámbito local, a diferencia de como si lo hay para niños, ¿no? De la misma edad temprana. Así que la falta de estos espacios hace que se pierda la posibilidad, digamos, de vivenciar todo lo que tiene que ver con la competencia en equipo, con la regularidad de un juego, la disciplina deportiva, digamos, toda la experiencia vinculada al juego competitivo. Digamos, toda esa información, todo ese bloque de información que se pierde, y esa falta de vivenciar la competencia de la niñez,
creemos que condiciona luego el desempeño de las arqueras. Por eso nos parece que contextualizar el entrenamiento es esencial en la formación deportiva. Vamos a la siguiente esquina, Sergio. Bien. ¿Cómo nos organizamos en edades tempranas en el CEFAR? ¿Sí? Todas las arqueras, digamos, menores de 12 años, son parte de un mismo grupo, ¿sí? Son grupos mixtos, pertenecen a los grupos infantiles, donde consideramos que entrenan en igualdad de condiciones tanto técnicas como físicas, sus compañeritos varones. Bien, para lo que es, digamos, los entrenamientos, la propuesta sí es lúdica. Entendemos la propuesta del espacio lúdico como un ambiente de socialización y aprendizaje, digamos, donde se van a ir interiorizando, adoptando distintos roles. ¿Sí? Y que en esos ejercicios, digamos, todos y todas van a ser piezas importantes en la ejecución de la actividad propuesta. Tenemos algunas fotos. Vamos a pasar a la siguiente filmina. Bien, y un poco, digamos, nuestros entrenamientos digamos, apuntan a que se incorporen, digamos, las primeras nociones de lo que van a ser coordinación, gestos técnicos, manejo del cuerpo y del cuerpo con el balón. Lo que vamos a ver a continuación van a ser 2 videos de competencia, ¿sí? De los que podemos dar play. Ahí vemos una arquerita, hace un gesto, el compañero lanza con la intención de convertir. ¿Sí? Este es el primer video, en donde vemos a la arquera en un rol defensivo. ¿Sí? El segundo video es la misma competencia, pero ahora la arquera en un rol ofensivo, donde ella debe convertir. ¿Sí? Entonces, más allá de en este ejercicio evidenciar digamos, lo que son los roles ofensivos y defensivos, la idea es generar un ambiente de competencia. ¿Sí? Y este ambiente va a estar dado digamos, por distintos motivos. Por un lado, la presión de ganar que tiene la competencia, la presencia de un rival, la mirada de los otros, porque hay otros compañeritos que están observando sus movimientos, ejercen presión, los gritos de los mismos compañeros, también de los profes corrigiendo, alentando, digamos. Y bueno, y además lo que vemos también es en esta competencia, ¿no? una percepción ante el movimiento en determinada acción que se ejecuta. Después, lo que vamos a presentar es un ejercicio ya más específico, ¿sí? Vemos la conceptualización de roles, en este caso el rol de la arquera. Lo que intentamos con este ejercicio es, digamos, buscar generar situaciones que representen situaciones posibles de juego. Bueno, ver ahí el entorno bien marcado, ¿sí? Y vemos a la arquera, en el rol de arquera, si querés ver el play, ahí con 2 compañeros, que ven una situación más defensiva, hay una simulación de pérdida, para sus compañeros son rivales, y la arquera debe actuar en función de ello. Lo vemos una vez más, la arquera, recibe una descarga, se hace cargo de ese balón, se simula una pérdida, hay sus compañeros rivales, ella se posiciona a ese balón y resuelve. En el siguiente video, ahora la arquera ya no es más arquera, sino que ahora está en un rol de, bueno, primero defensora y luego atacante, que era así como estaba planteado el ejercicio. Ahí vemos, se posiciona como defensora. Ahí se simula la pérdida, ahora es atacante. Y resuelve. Bien, lo que destacamos un poco de estos entrenamientos era que, digamos, que la arquerita en este caso pueda vivenciar, digamos, tanto su rol, ¿no? En el momento de juego, como el rol de sus compañeros, como vemos acá de defensor y atacante. Y este poder ponerse en el lugar del otro
era lo que le iba a permitir pensar como el otro y cómo el otro puede resolver o actuar en su lugar. Intentamos también que, digamos, que aprenda de las correcciones que se le hacen a ella y de sus compañeros, ¿sí? Muchas veces se aprende más de las correcciones que se le hacen a los compañeros, observándolos en el lugar que estará ella luego, o que le toca estar, que de las propias correcciones. Así que bueno, era un poco eso lo que le queríamos mostrar. Bueno, con esto, ya para dar lugar a escuchar al resto y al intercambio, ya cerramos la presentación de la charla con algunas reflexiones finales que tienen que ver con esto de, por supuesto, es el objetivo de la charla, la contextualización. Entonces, en un entrenamiento contextualizado, más allá de todo el acondicionamiento físico general que tiene que tener la arquera o el arquero, entendemos que es relevante que la preparación física apunte a las valencias que van a ser aplicables en competencias como la velocidad de reacción o la fuerza útil que hablamos la semana pasada como la fuerza aplicada. Intentar aumentar la participación de las arqueras en los entrenamientos tácticos colectivos, pero desde nuestro rol tenemos que buscar que ese entrenamiento táctico colectivo no sea con una frecuencia muy ocasional de las cosas que nosotros queremos entrenar. Yo creo que tenemos que tomar la iniciativa de tratar de buscar la participación, que el cuerpo técnico nos dé participación si es que no la da, ¿no es cierto? Finalmente, en nuestro rol de entrenadores, cuando nos toca hacer el entrenamiento contextualizado, también tratar el entrenamiento aislado, el específico aislado, tratar de hacerlo lo más contextualizado posible como parte de situaciones de juego, y ahí hay que charlar mucho, hablar mucho con las arqueras para que vayan entendiendo cuál es el objetivo y cuál es la situación de juego que se está planteando en ese ejercicio. De manera tal que pueda generar tratar de propiciar de que la arquera genere sus bloques de información que después va a poder aplicar a las situaciones de juego. Y, como dijimos anteriormente, yo creo que todas estas cosas pueden resolvernos cosas en algunos aspectos en lo medianamente cercano, pero para que las cosas cambien realmente en el largo plazo, lo que importa es empezar a trabajar desde etapas tempranas. Y en ese sentido creemos que contextualizar el entrenamiento va a ser clave para las arqueras del futuro. Con eso ya le agradecemos y bueno, quedamos dispuestos para preguntas y intercambios.